Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes, preparándonos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, una pareja que traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, vamos a adentrarnos en su historia, en su química innegable y, lo más importante, vamos a analizar las declaraciones recientes de Kerem Bürsin que han causado un verdadero revuelo en las redes sociales. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada posible interpretación de lo que Kerem ha dicho sobre Hande. ¿Será que hay reconciliación a la vista? ¿O simplemente se trata de una cordialidad entre ex compañeros de trabajo? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones y especulaciones, les quiero pedir un favorcito rápido. Si aún no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se pierdan de ningún vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo, porque aquí siempre tenemos chismecito fresco, análisis interesantes y mucho cariño para compartir con ustedes. Así que ya lo saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas y revelaciones porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La historia de Hande y Kerem es como un cuento de hadas moderno, una historia que comenzó en los sets de grabación de la exitosa serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos por estos lares. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable, innegable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más que una simple amistad entre ellos. Era como si el guión de la serie se estuviera escribiendo con la tinta de sus propios corazones, una conexión tan fuerte que trascendía la ficción y se convertía en una realidad palpable para todos los que los veíamos en pantalla. Y no nos equivocábamos. Después de meses de rumores y especulaciones, alimentados por cada mirada cómplice, cada sonrisa compartida y cada gesto de cariño captado por las cámaras indiscretas, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. La noticia causó una explosión de alegría entre sus fans, quienes celebraron este romance como si fuera propio. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja a la que todos aspiraban. Eran la encarnación del amor verdadero, la prueba de que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Sus fans alrededor del mundo se sintieron validados en su fe en el amor, inspirados por esta relación que parecía tan genuina y llena de magia. Los veíamos juntos en alfombras rojas, deslumbrando con su elegancia y complicidad. En eventos benéficos, mostrando su lado más humano y comprometido. En sus redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus momentos más tiernos, permitiéndonos vislumbrar la intimidad de su relación. Siempre sonrientes, enamorados y radiando felicidad. Sus fans crearon clubs de fans alrededor del mundo, comunidades virtuales donde compartían fotos, vídeos y memes de sus momentos más tiernos. Se organizaban eventos online para celebrar su amor, se creaban hashtags para expresar su admiración y se analizaban cada uno de sus movimientos en busca de nuevas pistas sobre su relación. Parecía que nada podía romper ese lazo, que su amor era invencible. Eran la pareja que personificaba el felices para siempre. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de que la relación entre Hande y Kerem no estaba pasando por su mejor momento. Se les veía menos juntos, sus publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, y lo que antes era una explosión de alegría y muestras de afecto, se convirtió en silencio y cautela. Las alarmas comenzaron a sonar entre sus fans, quienes temían lo peor. Se analizaban cada una de sus apariciones públicas en busca de señales de tensión, se interpretaban cada uno de sus gestos como indicios de problemas en la relación y se debatía acaloradamente en las redes sociales sobre el futuro de Anker, como se les conocía cariñosamente. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar llegó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de esperanza de que todo fuera un malentendido. Los clubs de fans, antes focos de alegría y celebración, se convirtieron
Hieron en lugares de luto y desconsuelo. Se crearon peticiones online para que volvieran a estar juntos, se organizaron campañas en redes sociales para expresar su apoyo y se analizaban cada una de sus declaraciones en busca de alguna esperanza de reconciliación. Pero lamentablemente la ruptura era real. El cuento de hadas había llegado a su fin. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Ande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Ha demostrado su talento y versatilidad en diferentes roles, ganándose el respeto de la crítica y el cariño del público. Kerem, por su parte, ha incursionado en proyectos internacionales, expandiendo su carrera más allá de las fronteras turcas. Ha trabajado en producciones de Hollywood y ha participado en eventos de renombre mundial, demostrando su ambición y su deseo de crecer como actor. Ambos han demostrado una gran resiliencia y profesionalismo, superando la ruptura y enfocándose en sus respectivos caminos. Y ahora, llegamos al punto clave de este vídeo, a la confesión imperdible de Kerem Bürsin, que ha reavivado la llama de la esperanza entre sus fans. En una reciente entrevista, concedida a un medio internacional de gran prestigio, Kerem fue preguntado sobre su relación con Hande Erçel y su respuesta ha dado mucho de qué hablar. La entrevista, que se realizó en un ambiente relajado y distendido, abordó diversos temas relacionados con su carrera y su vida personal. Sin embargo, fue la pregunta sobre Hande la que generó mayor expectación, y la que ha desatado toda esta ola de especulaciones. Kerem, con una sonrisa en el rostro, una sonrisa que algunos interpretaron como nostálgica y otros como simplemente amable, dijo lo siguiente: Hande es una persona maravillosa, una actriz talentosa y una gran amiga. Siempre le desearé lo mejor en todo lo que haga. Hasta aquí nada fuera de lo común, una respuesta cordial y respetuosa como la que uno esperaría de una expareja. Una declaración que podría haber quedado en el olvido como tantas otras. Pero luego Kerem añadió algo que encendió las alarmas y despertó la curiosidad de todos: nuestra historia fue muy especial y siempre la recordaré con cariño. Nunca se sabe lo que puede deparar el futuro. ¡Boom! Ahí está la bomba. Nunca se sabe lo que puede deparar el futuro. ¿Qué quiso decir Kerem con eso? ¿Acaso está dejando la puerta abierta a una posible reconciliación? ¿O simplemente está siendo diplomático y cortés? La ambigüedad de la frase es lo que la ha hecho tan atractiva y lo que ha provocado este torbellino de emociones entre sus fans. Las redes sociales explotaron con esta declaración. Los fans de Hande y Kerem se dividieron en dos bandos: los que creen que hay esperanza de que vuelvan a estar juntos, alimentados por la nostalgia y el deseo de revivir el cuento de hadas, y los que piensan que Kerem simplemente está siendo amable y que no hay que hacerse ilusiones, basados en la experiencia y la cautela. Se crearon hashtags como @AnkerIsrael, @AnkerForever y @NeverSayNever para expresar el apoyo a una posible reconciliación, mientras que otros usuarios utilizaban hashtags como @MoveOnAnkerFans y @Isover para pedir que se superara la ruptura y se aceptara la realidad. El debate se intensificó con el paso de las horas, convirtiéndose en un fenómeno viral a nivel mundial. Analicemos esta frase con lupa. Nuestra historia fue muy especial y siempre la recordaré con cariño. Esto indica que Kerem guarda buenos recuerdos de su relación con Hande, que valora el tiempo que pasaron juntos y que no hay resentimientos ni rencores entre ellos. Esto es importante porque sienta las bases para una posible reconciliación. Si hay cariño y respeto, siempre hay una posibilidad de que las cosas se arreglen. Es una señal de que la relación no terminó en malos términos y de que todavía existe un lazo emocional entre ellos. Pero la clave está en la siguiente frase: nunca se sabe lo que puede deparar el futuro. Esta frase es ambigua pero también llena de esperanza. Kerem no está descartando la posibilidad de volver a estar con Hande, sino que está dejando la puerta abierta a que el destino haga su trabajo. Está diciendo que no sabe qué pasará en el futuro, que las cosas pueden cambiar y que no se puede predecir lo que va a suceder. Es una forma de reconocer que la vida es impredecible y de que el amor puede surgir en los momentos más inesperados. Ahora bien, ¿cómo debemos interpretar esta declaración? ¿Debemos emocionarnos y empezar a soñar con una reconciliación de cuento de hadas? ¿Debemos desempolvar las fotos de sus momentos más felices, revivir los vídeos de sus entrevistas más divertidas y volver a creer en la magia del amor?
¿O debemos ser realistas y aceptar que Kerem simplemente está siendo amable y que no hay ¿Y hacerse falsas esperanzas? ¿Debemos guardar las fotos en el cajón del olvido, dejar de ver sus vídeos y aceptar que el cuento de hadas ha llegado a su fin? Creo que la respuesta está en un punto intermedio. No debemos descartar la posibilidad de una reconciliación, porque el amor es un sentimiento poderoso que puede superar cualquier obstáculo. Pero tampoco debemos obsesionarnos con ella, porque la vida es demasiado corta para vivir en función de una esperanza incierta. Debemos dejar que las cosas fluyan y ver qué pasa. Al fin y al cabo, la vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede suceder. Es importante recordar que tanto Ande como Kerem son personas adultas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si deciden volver a estar juntos, será porque ambos lo quieren y lo consideran lo mejor para ellos. Y si deciden seguir caminos separados, también debemos respetar su decisión. Debemos respetar su privacidad y su derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. Lo que sí podemos hacer como fans es seguir apoyándolos en sus carreras profesionales y desearles lo mejor en sus vidas personales. Podemos admirar su talento, celebrar sus éxitos y enviarles nuestro cariño y buena energía. Pero no debemos presionarlos ni exigirles nada. Debemos recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones, sus propios sueños y sus propias decisiones. Debemos ser conscientes de que su felicidad no depende de nosotros y de que su vida personal es asunto suyo. Además, hay que tener en cuenta que la vida de los famosos está llena de presiones y exigencias. Están constantemente expuestos al escrutinio público, a los rumores, a las críticas. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, cada una de sus palabras es interpretada y cada uno de sus gestos es diseccionado. Es importante que les demos espacio y respeto para que puedan vivir sus vidas de la manera más normal posible. Debemos recordar que detrás de la fama y el glamour hay personas reales con sentimientos y emociones. Volviendo a la declaración de Kerem, creo que es una muestra de madurez y de cariño hacia Ande. Es una forma de reconocer el valor de su relación pasada y de dejar la puerta abierta a una posible reconciliación, sin presionar ni forzar nada. Es una forma de demostrar que a pesar de la ruptura, todavía existe un respeto y una admiración mutua. También es importante tener en cuenta el contexto en el que se hizo esta declaración. Kerem estaba dando una entrevista, sabiendo que sus palabras iban a ser escuchadas y analizadas por millones de personas en todo el mundo. Por lo tanto, es probable que haya elegido sus palabras con mucho cuidado, tratando de ser lo más diplomático y respetuoso posible. Es posible que haya querido evitar cualquier malentendido o interpretación errónea de sus palabras. En resumen, la declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel es ambigua, pero también llena de esperanza. No podemos saber con certeza si habrá reconciliación o no, pero lo que sí sabemos es que Kerem guarda buenos recuerdos de su relación con Hande y que no descarta la posibilidad de volver a estar juntos en el futuro. El futuro es incierto y el amor es impredecible, así que solo el tiempo dirá qué depara el destino para Hande y Kerem. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Kerem con esta declaración? ¿Creen que hay esperanza de reconciliación? ¿O piensan que simplemente está siendo amable? ¿Cuál es su interpretación de la frase "nunca se sabe lo que puede deparar el futuro"? ¿Creen que Hande comparte los mismos sentimientos que Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y hablando de comentarios, también me gustaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Les gustó el análisis? ¿Les resultó interesante? ¿Hay algún otro tema que les gustaría que abordara en futuros vídeos? ¿Qué otras parejas de la televisión turca les gustaría que analizáramos? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like. Es la mejor forma de demostrarme su apoyo y de motivarme a seguir creando contenido para ustedes. Un simple like puede hacer la diferencia y ayudar a que este vídeo llegue a más personas. También compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ayúdenme a difundir este chismecito y a que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Compartir es amar y compartir este vídeo es demostrar su apoyo a este canal y a la comunidad que hemos construido juntos. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
No se pierdan de ningún vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Aquí siempre tenemos chismecito fresco, análisis interesantes y mucho cariño para compartir con ustedes. Suscribirse es gratis y les permitirá estar al día con todas las novedades de este canal. Recapitulando rápidamente, hoy analizamos las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Ander Zel, explorando la posibilidad de una reconciliación. Vimos cómo sus palabras generaron un gran revuelo en las redes sociales y cómo los fans se dividieron en diferentes opiniones. Concluimos que si bien no podemos asegurar nada, existe una pequeña luz de esperanza basada en el cariño y respeto mutuo que aún parece existir entre ellos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre el tema de Ander Zel y Kerem Bürsin, me encanta leerlos. Recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal para no perderse de nada. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y mucha buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima.